Cuando el manto de la noche cubrió la ciudad, las almas sedientas de diversión se congregaron en el bar más exclusivo y pecaminoso de la zona. La chica, con ojos brillantes, se ofreció a servirle más alcohol a su querido Opa, mientras la fiesta estallaba en caos y risas embriagadoras entre amigos. De la nada, un mesero se acercó con aperitivos y un hombre de cabello oscuro lo escaneó con una sonrisita traviesa y depredadora. Sin una pizca de vergüenza, alabó su belleza visual. Mientras el mesero acomodaba el whisky, escuchó la indecente propuesta de sentarse con ellos. La chica exclamó que el mesero era incluso más guapo que su Opa, y uno de los tipos, sin dudarlo, le pidió al empleado que cambiara de lugar con su amigo. Pero nuestro protagonista, Lee Shin-hee, los ignoró olímpicamente. Dio media vuelta para seguir trabajando, pero al pasar junto a un sujeto rubio, el tipo lo atrapó de la muñeca para detenerlo. Con una mueca arrogante, le exigió al mesero que le dedicara su valioso tiempo. El rubio se levantó e insinuó que si Lee Shin-hee hacía un buen trabajo, la propina sería astronómica. ¡Qué descaro! En respuesta, Lee Shin-hee tomó un vaso helado de la mesa y con total calma comenzó a vertir la bebida directamente sobre la cabeza del rubio. Mientras los cubos de hielo repiqueteaban contra su cabello empapado, el cliente comenzó a patalear y quejarse como un niño berrinchudo. Pero la paciencia del mesero se había agotado. Lee Shin-hee apretó los dientes y le soltó que le apestaba la boca y que mejor se alejara. Acto seguido, se dirigió a la salida y azotó la puerta con furia, dejando atrás una estela de insultos y comentarios groseros. Lee Shin-hee bajó las escaleras aferrándose al barandal como si fuera su salvavidas, acelerando el paso con el corazón a mil. Sabía que la había regado monumentalmente. Por culpa de su temperamento, el despido era inminente, el peor desenlace posible. Apenas unos segundos después, su teléfono sonó. Era el gerente, obviamente. Lee Shin-hee contestó con el alma en un hilo. El gerente le ladró preguntando dónde se había metido tras el escándalo y le ordenó volver de inmediato. Lee Shin-hee obedeció y se dirigió a la sala VIP. Abrió la puerta ligeramente, dejando entrar un rayo de luz dramático. Adentro, el gerente apagaba un cigarrillo y giraba su mirada fría hacia él. El jefe le recriminó que ya le había pedido controlarse, pero Lee Shin-hee seguía actuando como si fuera el dueño del lugar. Lee Shin-hee intentó explicar desesperadamente que el cliente había tenido la culpa de todo el incidente. En ese instante, el gerente caminó hacia él con aire amenazante. Lee Shin-hee, con voz triste, confesó que el invitado le pidió cosas cuestionables. El hombre se acercó, le jaló un mechón de cabello con fuerza y, sonriendo con malicia, le preguntó qué le había pedido exactamente. Le recordó su promesa de hacer cualquier cosa para pagar su deuda, pero al parecer sus palabras no eran más que mentiras vacías. Cuestionó cómo planeaba pagarle con esa actitud rebelde. Según él, si fuera un buen mesero y obedeciera a los caprichos de los clientes, recibiría propinas jugosas. Entonces, jaló su corbata y lo atrajo hacia sí, pasando un brazo posesivo por los hombros de Shin-hee. Sonrió y le susurró al oído que podría ganar buen dinero si aceptaba pasar tiempo con él, ya que odiaba lidiar con clientes comunes. Lee Shin-hee quedó paralizado por el asco ante sus palabras. Nervioso y temblando, empujó al gerente lejos de él y le gritó que todo este desastre era su culpa. Él le había tendido una trampa en cada trabajo que le conseguía. El gerente se burló. ¿Por qué culpas a otros cuando eres un inútil? También le preguntó con veneno cómo pensaba sobrevivir si dejaba ese empleo. Pero esas ofertas indecentes encendieron la furia de Lee Shin-hee. Gritó que jamás iría en contra de su sentido común. No solo por dinero, salió azotando la puerta. Poco después, recibió un mensaje de la tienda. A partir de mañana, no vuelvas. Lee Shin-hee sabía que no era coincidencia. Lleno de rabia impotente, pateó una bolsa de basura con todas sus fuerzas. No entendía por qué siempre lo despedían tras un solo turno. La frustración hervía en su sangre, transformándose en ira pura. Pero la ira pronto dio paso a una oscura desesperación. Se sentó junto al edificio, cubriéndose el rostro con la mano, totalmente derrotado. Se preguntó si alguna vez ganaría dinero real. Sin estudios, sin habilidades y sin opciones, el futuro se veía negro. Su única vía de escape eran trabajos mediocres donde nadie lo quería. Las palabras tóxicas del gerente resonaron en su mente. ¿Debería considerar la oferta? Lee Shin-hee se puso de pie, sacudiendo la cabeza para expulsar ese pensamiento venenoso. Mientras se repetía que jamás caería tan bajo,
decidió que necesitaba enfriar su cabeza antes de hacer una locura, y para eso necesitaba nicotina. Abrió su cajetilla, pero, como si el universo se burlara, estaba completamente vacía. De repente, por el rabillo del ojo, notó algo extraño. Un supermercado apareció donde juraría que antes no había nada. Pensó que podría ser su chance de hallar trabajo y entró, pero al cruzar el umbral, el silencio sepulcral lo sorprendió. Vagó buscando un empleado, abrió una puerta y encontró a un hombre durmiendo plácidamente. Lee Shin-hee se disculpó y pidió cigarrillos, pero el sujeto ni se inmutó, sumido en un sueño profundo. Así que fue al mostrador a buscar su marca. Fue entonces cuando algo bizarro y brillante capturó su atención. Una enorme cuenta rosa descansaba en una mesita. El chico se acercó y se agachó, hipnotizado por el misterioso objeto. De golpe su teléfono sonó. Era su tía, algo rarísimo a esas horas. Contestó y la voz de ella lo heló. Lleno de pánico y gritando por el estado crítico de Jun-hee, Lee Shin-hee exigió saber por qué ella había enfermado tan repentinamente. Pero en ese instante la torpeza lo traicionó al golpear la mesa con su zapato y en un giro del destino hizo caer la cuenta rosada. En un parpadeo, la cuenta se hizo añicos irremediablemente, dejando a Lee Shin-hee petrificado mientras contemplaba los fragmentos rotos. La voz de su tía se volvió un eco distante, pues su mente solo podía procesar la imagen del objeto destrozado en el suelo. Segundos después, recobró la compostura y le avisó a su tía que iría a ver a Jun-hee, pidiéndole que llamara si algo cambiaba. Shin-hee intentó huir a toda prisa, pero un anciano furioso surgió de la tienda llamándolo mocoso y golpeando su bastón contra el piso con violencia. Gritó que había roto la reliquia del Dokaebi e intentaba escapar, haciendo que Shin-hee se congelara y mirara al hombre totalmente confundido. Se preguntaba por qué despertaba justo ahora, mientras el rostro del hombre se retorcía de ira al explicar que era una reliquia sagrada. Un objeto que esperó miles de años para cumplir un deseo. Incómodo, Lee Shin-hee prometió pagar por los daños causados, pero alegó estar ocupado y que volvería mañana. El anciano apretó los dientes, arrugando más su rostro, y lanzó una advertencia final. El Dokaebi vendría pronto por su energía Yang. Justo entonces, una ráfaga de viento sobrenatural barrió la calle con fuerza. Mientras Shin-hee aún prometía arreglarlo, una figura oscura brotó del suelo a sus espaldas, y al oír el crujido, el castaño se giró, y lo vio, un alto Dokaebi casi humano, salvo por sus orejas largas, cuernos y ojos brillantes, sonriendo con malicia detrás de él. Sujetó a Lee Shin-hee por el cuello, presumiendo haber encontrado energía Yang fresca, y apretó su agarre sin piedad. Asfixiándolo, le susurró que era hora de ir a donde pertenecía, y en ese instante la mano de Lee Shin-hee perdió toda fuerza. Su teléfono cayó destrozándose contra el suelo, y minutos después, el Dokaebi lo llevó a una pequeña casa en lo profundo del bosque. Los otros lo miraban fijamente, atónitos por la potencia de su energía Yang, listos para devorarlo en cualquier momento. Pero cuanto más energía perdía Shin-hee, peor se sentía. Su rostro enrojeció y escalofríos recorrieron todo su cuerpo. Los Dokaebi querían absorber todo lo posible antes de que llegara su amo, pero una fuerte explosión estalló justo al lado de ellos. El calor del estallido quemó su piel, y al principio, Lee Shin-hee intentó protegerse instintivamente del impacto. Se cubrió de los escombros voladores, pero cuando la calma regresó, levantó la vista y quedó completamente atónito. Ante él se alzaba un alto Dokaebi de largo cabello rojo, vestido con capa negra y una máscara que solo revelaba su boca. Incluso a través de la máscara, sus ojos rojos ardían con furia, y Lee Shin-hee no podía dejar de mirar al recién llegado. Intentaba entender qué sucedía cuando el Dokaebi pelirrojo lo miró y declaró que él era exactamente a quien había estado buscando. Los otros Dokaebi se dirigieron a su amo Oh-hui, reclamando que ellos habían sido los que atraparon a Lee Shin-hee. Creían merecer probar un poco de esa energía Yang, pero Oh-hui agarró a Lee Shin-hee por el cuello y apretó con firmeza. Se quitó la máscara burlándose de ellos y les ordenó retroceder, diciendo que no eran dignos de un premio tan delicioso. Oh-hui sonrió con arrogancia y se relamió los labios, sentenciando que, de ahora en adelante, este humano le pertenecía. El Lord le confesó que su dulce aroma lo hizo pensar que era una chica, pero resultó ser un varón, y él solía preferir a las mujeres.
Lord Ohui frunció el ceño analizando a la persona frente a él, mientras Li Xinghee sabía que debía escapar cuanto antes. Pero sin fuerzas restantes, terminó siendo llevado por Lord Ohui hacia un templo habitado por criaturas como él. Aunque no podía correr, Xinghee suplicaba ser liberado, mientras el Dokaebi lo cargaba sobre su hombro hacia una habitación. Continuó rogando que lo bajara, pero Lord Ohui lo ignoró y lo llevó a sus aposentos, dirigiéndose directo a la cama. Lo arrojó sobre el colchón y se acercó llamándolo Cheon Eun Jun, algo que a Li Xinghee no le agradó en absoluto. Empujó al Dokaebi y preguntó furioso quién era esa tal Cheon Eun Jun y quién se creía que era este pelirrojo. Lord Ohui miró al castaño pensativo y repitió el nombre, y como Xinghee no obtuvo respuesta alguna. Preguntó nervioso si el Dokaebi estaba sordo, pero de repente Lord Ohui tomó su mano con una actitud muy reveladora. El castaño comprendió que este sujeto quería pasar la noche con él, quedando en shock al ver que el Dokaebi principal lo había elegido. Lord Ohui le dijo que se relajara y disfrutara, añadiendo que desde ahora debía cumplir su papel como la novia. Li Xinghee se sonrojó profundamente, pues nadie lo había llamado así antes, pero en cuanto recuperó el sentido, agarró un pequeño cuchillo decorativo y, de un movimiento rápido, cortó la mejilla del Dokaebi, dejando una fina cicatriz. Gritó que no tenía deseos de estar con él y protestó con ira porque esa extraña criatura lo llamaba novia sin ser él una chica. En respuesta, Lord Ohui agarró al castaño por la pierna, diciendo que le estaba colmando la paciencia, pero mostró clara intención de quedarse. Después de un rato, Li Xinghee se hartó de la compañía del Dokebi, esperando que se fuera, pero sus esperanzas fueron aplastadas. El Dokaebi rebosaba energía y no planeaba irse, aunque veía claramente que su novia no quería compartir la habitación con él. Nada de eso perturbó su calma. Con una sonrisa traviesa en los labios, el Lord Ohui declaró que su deseo era jugar juegos de mesa con Li Xinghee hasta que saliera el sol. Sin embargo, apenas unos segundos después, el Lord cayó rendido, aunque su sueño era ligero como una pluma. Despertó al instante al escuchar el sonido de toses y estornudos, provenientes de Li Xinghee. Deslizándose fuera de su cómodo lecho, el Dokaebi se acercó a la ventana para admirar su reflejo. Unas marcas carmesí habían florecido cerca de sus ojos, la señal inconfundible del retorno de sus poderes. Cubriéndose con su manto negro y tras beber un sorbo de agua, se maravilló ante la exquisita calidad de aquella energía yang. Al observarse, notó que su aura era más pura que nunca. Casi podía saborearla en su lengua. Era simplemente sublime. Entonces el Dokaebi caminó hacia el humano tendido en el suelo, asombrado de haberse embriagado tanto con esa energía y de que el mortal siguiera con vida, incluso después de haber sido despojado de todo su yang. De repente, el resplandor rojo alrededor de los ojos del Dokaebi se intensificó. Se inclinó y rozó los labios del humano con sus dedos, sintiendo una pizca de lástima al ver que una fuente de energía tan perfecta no era más que un frágil mortal, alguien que no duraría mucho sin su esencia vital. De pronto, otro ser entró en la habitación, preguntando con cautela si su señor ya había despertado. Al ver a Lord Ohui, corrió hacia él lleno de júbilo, aliviado de verle los ojos abiertos. Habían pasado 5 largos días desde la última vez que salió de esa habitación. Fue entonces cuando notó a Li Xinghee y el impacto lo golpeó. Seguía vivo. Corrió hacia su señor, exigiendo saber cómo era posible que un simple humano sobreviviera tras perder todo su yang. El sirviente especuló que tal vez, solo tal vez, el Lord Ohui no había absorbido la energía correctamente, pero Lord Ohui negó con la cabeza, sacó su elegante pipa de fumar y declaró que podía sentir el poder vibrante fluyendo como un río por todo su cuerpo. Entonces el hombre barbudo se acercó al humano y señaló que existía un grave problema. Una persona sin energía yang debería ser un cadáver, pero por alguna extraña razón, esa regla no aplicaba a él. Además, añadió que el señor no podría recuperarse por completo a menos que absorbiera aún más energía. En ese instante, Lord Ohui lo interrumpió tajantemente, afirmando que eso era exactamente lo que intentaba hacer. Pero el sirviente discrepó, alegando pura preocupación. Lord Ohui le cuestionó. Si tanto le preocupaba, ¿por qué no había preparado suficiente energía yang desde el principio? El hombre solo pudo hacer una reverencia torpe, disculpándose por su terrible error.
prometió tener todo listo con antelación la próxima vez para evitar que tal descuido se repitiera. Luego levantó al humano prometiendo encargarse de él, mientras el Lord ordenaba encerrarlo en una habitación. Pero el sirviente no veía el sentido de aquello. Quedaba tan poca energía yang en esa persona que seguramente moriría pronto. Golpeando su pipa contra el suelo, Lord Ohui insistió, sentenciando que solo el tiempo diría si el humano sobreviviría o no. Lord Ohui sonrió con malicia y añadió que, si no había muerto en 5 días, entonces no era tan simple como parecía. Por eso, Lord Ohui tenía la certeza casi absoluta de que sobreviviría. El sirviente asintió y arrojó a Shin-Hee al suelo de una habitación separada, cerrando la puerta de un golpe y echando el cerrojo. Tiempo después, llegaron visitas para el Dokaebi. Una mujer golpeó la puerta con energía desbordante, insistiendo en que las dejaran pasar. Anunció la llegada de Lady Hong-hyun, quien deseaba convertirse en la esposa de Lord Ohui, exigiendo que abrieran la puerta de inmediato. Pronto, un sirviente abrió y le informó que Lord Ohui ya había recibido su energía yang, aunque no les molestaban las visitas. Al entrar, Hong-hyun lanzó una pregunta cargada de furia. Se moría por saber cómo Lord Ohui había conseguido ya una fuente de energía yang. De repente, Lee Shin-hee sintió unas manitas infantiles tirando de su camiseta blanca. Al bajar la mirada, vio a un niño pequeño llamándolo por su nombre y preguntando si estarían juntos para siempre. Lee Shin-hee prometió que así sería por toda la eternidad, y los niños entrelazaron sus meñiques para sellar el pacto, pero instantes después vio a ese mismo niño con un hombre enorme detrás, quien arrojaba con furia botellas de cerveza vacías contra el suelo. Lee Shin-hee despertó de un salto en la cama, comprendiendo que todo había sido un sueño. Sus manos no dejaban de temblar. Era otra pesadilla de su oscuro pasado. Al mirarse las manos y verlas cubiertas de rasguños, una profunda inquietud lo invadió. Saltó del susto al darse cuenta de que seguía atrapado en la casa de aquel extraño hombre. Sujetándose el hombro, se preguntó cuánto tiempo habían estado, jugando juegos de mesa antes de desmayarse. Recordaba perder el conocimiento, pero nada más. Justo cuando intentaba ordenar sus pensamientos, escuchó el chirrido de la puerta. Se giró y lo vio. Era el sirviente de Lord Ohui, el mismo que lo había encerrado en esa habitación. El hombre entró con una bandeja de comida, pero quedó petrificado al ver al humano despierto. Estaba seguro de que moriría tras perder toda su energía. Estaban en una estancia con puertas corredizas decoradas, vigas de madera y una luz tenue. Un jarrón con flores adornaba la esquina, junto a la ropa de cama perfectamente doblada. El hombre dejó la bandeja y tomó un cuenco con un líquido oscuro. Explicó que era una medicina especial para ayudarlo a recuperarse y que cuanto antes la bebiera, mejor funcionaría. Pero Shin-hee lo empujó de repente, haciéndole perder el equilibrio. El hombre cayó de rodillas, soltando el cuenco y derramando el contenido por todo el suelo. Shin-hee apretó los dientes con furia, dejando clara su rebeldía. Entre dientes, el hombre siseó que Shin-hee era un verdadero mocoso malcriado. Shin-hee gritó en protesta, exigiendo saber dónde demonios estaba, pero el hombre contraatacó, preguntando si realmente creía que saberlo le ayudaría a escapar. Apoyando el peso en una pierna al levantarse, el hombre dijo que de hecho había una manera. Entonces comenzó a caminar lentamente hacia Shin-hee. Acercándose peligrosamente, agarró de golpe la camisa blanca de Shin-hee y sugirió, con voz oscura, que le dejara probar un poco de esa energía yang. Shin-hee apretó los dientes, exigiendo saber de qué diablos hablaba ese sujeto, pero el hombre solo sonrió de oreja a oreja. Soltando maldiciones, Shin-hee demandó una respuesta. Fue ahí cuando el tipo le explicó que la energía yang es la fuerza vital de un humano y que los Dokaebi la aman más que a nada en el mundo. Un estruendo sacudió la habitación cuando el monstruo arrojó a Shin-hee contra el suelo, burlándose de que si seguía vivo, significaba que el poder del Lord Ohui flaqueaba, así que ahora podía devorar su energía yang a su antojo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Shin-hee al oír eso. Por suerte, una voz llamó al hombre desde afuera ordenándole salir. Él aceptó, diciendo que ya tendría muchas oportunidades para disfrutar de esa energía después. En ese instante, todo cobró sentido para nuestro protagonista de cabello castaño. Se dio cuenta de que todo este tiempo el Dokaebi lo había estado consumiendo poco a poco. Al quedarse solo en esa habitación cerrada,
Shinji gritó con toda la fuerza de sus pulmones, preguntando si había alguien ahí y suplicando que abrieran la puerta. Golpeó la madera pidiendo ayuda. Sabía que su destino sería la muerte si se quedaba ahí. Tenía que escapar. De repente, sus ojos se posaron en un pequeño jarrón de flores y se acercó sigilosamente a él. Mientras tanto, el Lord Oh-Hui entretenía a sus nuevas invitadas. Las mujeres bailaban y aplaudían, mientras el Lord se acercaba a una que lo llamaba. Una de las chicas aplaudía emocionada, guiándolo con su voz coqueta, diciéndole que estaba justo ahí. Luego dio un giro y cambió de lugar, llamando al Lord otra vez. Los ojos de Oh-Hui estaban cubiertos por una venda blanca, lo que complicaba el juego, pero él podía escuchar claramente los pasos de la chica a su lado. En un movimiento veloz, la atrapó, declarando que finalmente había capturado a su dama. Se quitó la venda y sonrió con malicia. Ahora que la tenía, era hora de probar su energía. La chica se sonrojó dulcemente, diciendo que era un gran honor, pero antes de que pudiera terminar su frase romántica, el Lord Oh-Hui le arrebató la vida. Ahora podía disfrutar plenamente su esencia. Sin embargo, tan pronto como probó esa energía yang, notó que no se parecía en nada al exquisito sabor de la energía de Shinji. El Lord comentó con desdén que la anterior había sido mucho más vívida e intensa, lo que puso nerviosas a las otras chicas. Con una sonrisa febril y enloquecida, exclamó de golpe que había olvidado por completo a ese humano. El Lord Oh-Hui salió al pasillo y se dirigió directo a la habitación donde tenía a Shinji. Segundos después, se plantó frente a la puerta corrediza. Cuando el Dokaebi la abrió y miró alrededor, para su gran sorpresa, no vio al humano con la energía más deliciosa. Echó un vistazo rápido y notó un bulto bajo una manta. Creyendo que Shinji se escondía ahí, caminó hacia él. Al acercarse a la manta verde, agarró la tela y justo cuando iba a tirar de ella, pero en ese instante, Shinji surgió de las sombras aferrando un jarrón de flores. Con el corazón en la boca, lo balanceó con toda su fuerza y se lo estampó al Dokaebi directo en la cabeza. El jarrón estalló en 1000 pedazos sobre el suelo, con las rosas rojas cayendo dramáticamente entre los escombros. Pero, para su horror, el señor Oh-Hui seguía allí, intacto, ni un solo rasguño. Soltando un suspiro de aburrimiento, alzó la mirada. De pronto, sus manos atraparon el cuello de Shinji, levantándolo en el aire como si fuera una pluma, preguntando qué clase de jueguito ridículo intentaba iniciar. Sin piedad, arrojó a Shinji a través de la habitación, haciéndolo chocar violentamente contra la pared. Con calma escalofriante, recogió uno de los fragmentos afilados del jarrón destrozado y preguntó con burla qué pretendía lograr con eso. El fragmento se disolvió en humo negro en su palma, mientras el poderoso Dokaebi declaraba que por más tontos que fueran los humanos, jamás nadie había sido tan iluso como para intentar detenerlo con una baratija así. El señor Oh-Hui, con mirada penetrante, le cuestionó cuál era su gran plan maestro con ese jarrón, pero Shinji, armándose de valor, le gritó que se alejara, y pagó el precio de su insolencia al instante. El señor Oh-Hui lo atrapó por el cuello de la camisa, clavando su mirada en él, y susurró que al parecer Shinji tenía muchas ganas de jugar un rato con él. Agregó con una sonrisa ladina que, con la inmensa energía yang que Shinji desbordaba, pasar tiempo juntos nunca dejaría de ser interesante. Pero Shinji, temblando, solo suplicaba que lo dejara ir. El señor Oh-Hui, sabiendo que a los humanos les fascina apostar su destino, le propuso un juego por algo que ambos deseaban. Pero Shinji se negó en seco. El Dokaebi no iba a aceptar un no por respuesta. En su lugar, le ordenó a Shinji que fuera pensando qué iban a apostar, y añadió burlonamente que, mientras su cabecita pensaba, él lo mantendría entretenido con nuevos juegos de mesa. Al comenzar la partida, Shinji no paraba de temblar, y el Dokaebi bromeó preguntando si se quedaría dormido como la última vez. Siguieron jugando, y tras unos minutos de tensión, el Dokaebi preguntó si ya se le había ocurrido algo, pero Shinji, en un arranque de furia, le escupió en la cara diciendo que daba igual, porque al final las cosas se harían como Oh-Hui quisiera de todos modos. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro del Dokaebi, respondiendo que eso ya lo sabía de sobra. Luego, esa sonrisa se transformó en una mueca perversa y desquiciada. Se inclinó, sujetando la barbilla de Shinji con firmeza, y confesó que le estaba empezando a gustar cada vez más. Entonces le ofreció un trato irresistible.
Si Shinji ganaba el juego, él mismo lo enviaría de regreso a casa. Pero Shinji no creía ni por un segundo que el Dokaebi cumpliera su palabra. Ohui le advirtió que si de verdad quería volver, no tenía más opción que creer ciegamente. De repente, la imagen de Junhee sosteniendo una flor de papel con palabras de gratitud inundó su mente. Shinji vaciló un instante y con voz temblorosa preguntó de nuevo, ¿era verdad que sería libre si ganaba? Una sonrisa maliciosa volvió al rostro del señor Ohui, señalando que Shinji ya lo había entretenido, lo suficiente, así que no le importaba escuchar sus condiciones. El Dokaebi insinuó que el juego debía ser divertido, y tan pronto como Shinji comprendió a qué clase de juego se refería, Ohui vio el terror puro en sus ojos. El señor Ohui añadió que si Shinji no estaba listo para eso, si no, quedaría atrapado para siempre. Días después, Ohui estaba rodeado de bellezas, bebiendo whisky. Alguien notó su sonrisa radiante y su buen humor. El Lord Ohui soltó una risita traviesa y confesó que tenía un juguete nuevo. Horas antes, cuando el Dokaebi le dio a Shinji una elección, le dijo, si la vela se consumía y él se cansaba antes, Shinji ganaría. También le advirtió que solo tendría una oportunidad. Afuera reinaba una oscuridad absoluta. Ahora Shinji debía entregarlo todo para ganar aquel juego perverso. Sin embargo, no tenía prisa por empezar. Al notar su calma, el Dokaebi preguntó si las cosas cambiarían más tarde. El pelinegro respondió con misterio. Nadie puede saberlo con certeza. Con una sonrisa burlona, Shinji provocó diciendo que quizás el Dokaebi no soportaría la inmensa energía yang que guardaba en su interior. Al oír aquello, Lord Ohui confesó que no podía borrar la sonrisa de su rostro cuando estaba cerca de él, pero en ese preciso instante Lord Ohui se encontraba disfrutando de la compañía de hermosas mujeres. Una de ellas le preguntó con dulzura cómo se sentía, y él respondió con calma que estaba bien. Ella mencionó rumores sobre su recuperación, diciendo que iba demasiado lenta. Con una expresión de pereza absoluta, el Dokaebi alzó su copa y comentó que la energía Yin casi lo había consumido, dejándolo al borde de convertirse en un fantasma. La mujer se estremeció al escucharlo. Admitió que parte de la culpa era suya y que debió llegar antes para evitarlo, pero ahora le aseguró a Lord Ohui que ya no tenía de qué preocuparse. En un parpadeo, se transformó revelando su verdadera naturaleza, un zorro de 9 colas. Desplegando sus 9 colas, puso sus manos sobre los hombros de Lord Ohui y le susurró que le traía un regalo muy especial. Prometió limpiar por completo la sucia energía Yin de su cuerpo, pero Lord Ohui frunció el ceño y miró a Hong Yong con total irritación. Detestaba su actitud pegajosa, así que se levantó y la arrojó al suelo sin piedad, aunque ella logró frenar la caída con sus manos. El Dokaebi dijo que casi cae en sus dulces mentiras, y le preguntó cómo se atrevía a actuar tan vergonzosamente solo porque él necesitaba energía yang. Hong Yong intentó explicarse, pero ya era tarde. Lord Ohui se preparaba para irse. Había decidido pasar tiempo de calidad con Shinji. Llevaban 3 días sin verse. Pensando en su mano favorito, el Dokaebi se dirigió hacia las puertas, dejando atrás a las mujeres. Pero segundos después, escuchó un llamado que tensó cada músculo de su cuerpo. La voz continuaba, haciéndose más fuerte. Lord Ohui, el líder del Este, no pudo ignorarlo. Al llegar, el anciano le recriminó que había vuelto a romper las reglas sagradas. No le bastaba con dañar a otros Dokaebi. Ahora estaba destruyendo vidas humanas, algo que estaba estrictamente prohibido. El anciano le ordenó liberar al humano de inmediato, pero Ohui sonrió con arrogancia, feliz de que tocaran el tema. Lord Yama señaló que ya le había dado suficientes fuentes de energía y yang, pero Ohui discrepó. Llamó a esas mujeres fuentes de energía de baja categoría y dijo que si el viejo no podía ver la diferencia, con esa vista tan mala, ya era hora de que se jubilara. Uno de los consejeros de Lord Yama gritó en shock, horrorizado por la falta de respeto de Ohui, algo inaceptable en un lugar tan sagrado. La sala se llenó de murmullos. Todos hablaban de Ohui. Los Dokaebi no entendían por qué le habían confiado el distrito del Este. Era fuerte, sí, pero ni siquiera tenía cuernos. Lord Yama, harto de la charla inútil, apretó la mandíbula y ladró una orden. ¡Silencio! Ohui, escucha bien. Todos saben cuántas vidas has tomado y el caos absoluto que has provocado. Por culpa de tus acciones, los registros de los vivos han caído en el desorden,
y tenías estrictamente prohibido interferir en su mundo, añadió. Mirándolo con severidad y sin emoción, Yama le recordó que, reconociendo su fuerza, él personalmente lo nombró guardián del Este y le otorgó energía Yang como muestra de una confianza inusual. Mirándolo desde arriba, Yama dijo con frialdad, «Todo lo que tienes es solo gracias a mi favor, pero incluso el favor puede convertirse en una espada contra tu garganta». Ohui solo sonrió burlonamente y comentó con calma que sentía curiosidad por saber si la espada apuntaba en la dirección correcta o si necesitaba un ligero ajuste. Luego desvió la mirada y dijo brevemente, «Entendido, orden recibida». Demostrando que captó el mensaje, giró sobre sus talones hacia la salida, sin decir una palabra más. Tras dar un paso y darle la espalda a Yama, Ohui soltó, «No te equivoques, no seguiré tus órdenes para siempre». Abrió la puerta de golpe y salió sin mirar atrás, dejando a sus espaldas el ruido de las discusiones y la pesada mirada de Yama. Ohui arrojó los pergaminos sobre la bandeja de su subordinado. El hombre lo miró confundido y preguntó, con preocupación, si todo estaba bien. Ohui no le dedicó ni una mirada ni una palabra. Caminó en silencio hacia las escaleras y comenzó a subir, como si se aislara del mundo entero. Al llegar a la cima, se detuvo frente a una puerta masiva, tomando aire antes del siguiente paso. Soltó un suspiro pesado y frunció el ceño. Su rostro se oscureció. La tensión interior había llegado al límite, pero la contuvo con todas sus fuerzas. Un instante después, abrió la puerta de golpe y entró como si caminara hacia algo que había temido por mucho tiempo. Miró a su alrededor y de repente se quedó helado. La habitación estaba en completo silencio. Shin-hee había desaparecido, aunque se suponía que debía estar justo allí. Unas horas antes, Lee Shin-hee dormía plácidamente, sin saber que los Dokaebi, espíritus malignos que se alimentan de la energía de los vivos y se esconden entre mundos, se acercaban lentamente. Uno de ellos susurró con nerviosismo que estaban haciendo demasiado ruido y podían despertar al chico por accidente, pero el otro simplemente se burló. Si despierta, no pasa nada. Un espíritu, terco como una mula, se acercó demasiado, atraído por la exquisita y potente energía Yang que Shin-hee emanaba. Su compañero temblaba de nervios, temiendo que el temible Lord Ohui apareciera de la nada, pero el primero solo sonrió con descaro y malicia. «Igual se va a morir pronto. ¿Por qué no aprovechar el banquete ahora?» Decidieron no esperar ni un segundo más y comenzaron el festín, devorando su energía Yang juntos e ignorando las consecuencias. Pero esa imprudencia les costaría muy caro, arruinando todo su plan. De repente, Shin-hee abrió los ojos, horrorizado ante las criaturas deformes frente a él. Saltó de la cama como un resorte y gritó, «¡Monstruos! ¿Quiénes rayos son ustedes?» El Dokaebi intentó callarlo, siseando que guardara silencio y se durmiera si no quería problemas serios. Lo soportó unos minutos mientras lo drenaban, pero la furia estalló en sus venas. Shin-hee, harto, le propinó un puñetazo brutal a uno y remató al otro con una patada feroz. Al verlos caer inconscientes, se quedó helado. No podía creer que hubiera noqueado a dos Dokaebis con un par de golpes. Sabía que el reloj corría en su contra, así que se puso de pie de un salto. Tenía que moverse ya, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se escabullía por un pasillo oscuro, un rugido furioso resonó a sus espaldas. «Mocoso insolente, ¿a dónde crees que vas?» Shin-hee no lo pensó dos veces. Corrió como alma que lleva el diablo, rogando alcanzar la puerta más cercana antes de que esos espíritus le pusieran las garras encima. La abrió de golpe, la cerró de un portazo y se giró jadeando. Todo a su alrededor era extraño y desconocido, y una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Dónde demonios estoy? Las voces de los Dokaebi se oían tras la puerta, olfateando el rastro humano e insistiendo en atraparlo antes de que Lord Ohui llegara. Shin-hee se estremeció. El mareo lo golpeó y su corazón latía desbocado como un tambor de guerra. No había tiempo para dudas. Un leve crujido a sus espaldas lo hizo girar en guardia, esperando lo peor, pero no vio a nadie. Entonces notó una galleta rodando por el suelo, dejando un suave rastro de migajas. De la nada, un niño salió disparado de la esquina, persiguiendo su preciado tesoro. Como si esa galleta fuera su única salvación, se agachó y la atrapó con ambas manos, temiendo que se la robaran. Tambaleándose un poco, el niño la abrazó contra su pecho y susurró con tristeza, «No he comido nada hoy.
Shinji frunció el ceño observándolo con curiosidad. ¿Este niño es uno de ellos o un humano como yo? El pequeño devoró la galleta a toda prisa, llenándose las mejillas de migajas de forma adorable. Al alzar la vista, se quedó pasmado al ver que Shinji no tenía cuernos. De repente, un grito atravesó la puerta desde el otro lado. ¿A dónde se fue? Shinji dio un brinco, con el pánico reflejado en sus ojos, pero el niño se acercó sigilosamente, tiró de su túnica y le dijo bajito: «Tranquilo, esto es territorio de Lord Ohui. Aquí nadie te tocará». Luego sonrió con picardía y preguntó: «Tú eres la esposa de Lord Ohui, ¿verdad?» Shinji se quedó de piedra. Dudando, preguntó con torpeza si se refería a ese tipo con los aterradores patrones rojos en los ojos. El niño confundido repitió: «¿Un psicópata?», y luego declaró con confianza que Lord Ohui gobernaba el reino del este y era el dokaebi más fuerte de todos, lo que lo hacía el más genial del mundo. Shinji le preguntó si él también era un dokaebi. El niño alzó los brazos triunfante y sonrió, presentándose como el gran Adu. Sacó otra galleta de su bolsa y se la ofreció solemnemente a la esposa de su lord, diciendo que a los humanos les encantaban esas cosas. Él probó una a escondidas una vez y fue una locura de sabor. Shinji lo miró en silencio unos segundos, sin saber qué decir. Luego se agachó, le acarició la cabeza con ternura y preguntó: «¿Tú hiciste esto, Adu? ¿Sabes dónde viven los humanos?» El niño asintió con inocencia y respondió: «En el mundo de los vivos». Shinji sonrió sosteniendo la galleta, confirmando su plan. Entonces le prometió que si Adu le mostraba el camino, le daría una montaña entera de dulces deliciosos. Los ojos de Adu brillaron. ¿De verdad? Y miró la galleta en sus manos completamente hipnotizado. Mientras masticaba felizmente, murmuró que había oído que el camino al mundo de los vivos era muy peligroso, pero Shinji le aseguró con calma que eso no importaba, solo necesitaba saber por dónde ir. Adu estaba a punto de explicar más cuando sintió una mano pesada posarse lentamente sobre su cabeza. Se giró temblando, mirando hacia arriba con sorpresa. Allí, imponente y sin aviso, estaba el mismísimo Lord Ohui. En un parpadeo, agarró a Adu por el cuello y lo levantó en el aire. La bolsa cayó con un golpe seco. Mirando fríamente al niño aterrado, soltó con sarcasmo: «Parece que ustedes dos se llevan de maravilla». Adu pataleaba intentando hablar, suplicando a su lord que lo soltara. Shinji quedó paralizado, con un sudor frío recorriéndole la cara. Temía por la vida de Adu, pero ese miedo pronto se transformó en pura determinación. Gritó con todas sus fuerzas: «¡Detente!». Al ver que las palabras no bastaban, se lanzó hacia adelante y arrancó al niño de las garras de Ohui. Abrazando a Adu con fuerza, intentó protegerlo con su propio cuerpo. Ohui observó esa escena inesperada con genuina sorpresa. Tras un silencio tenso, preguntó con frialdad: «¿Qué crees que estás haciendo?». Shinji apretó más al niño contra sí y gritó, con la voz quebrada: «Me buscabas a mí, ¿no? Por la apuesta». Luego, recuperando la firmeza, lo desafió: «Entonces terminemos con esto ahora mismo». Lord Ohui caminó lentamente hacia Shinji, quien seguía aferrado a Adu intentando protegerlo. Al estar frente a frente, Ohui se detuvo de golpe. Sin previo aviso, agarró a Shinji por la camisa y lo arrastró lejos de allí. Dejando al pequeño tirado en el suelo, le recordó fríamente las reglas de su apuesta: un juego de tablero y la victoria antes de que la vela se consuma por completo. Shinji aceptó el desafío, pero con una condición innegociable. Primero, debían llevar al niño a un lugar seguro. Ohui sonrió con burla y lo acusó de ser un hipócrita, alegando que se había estado divirtiendo con otros dokaebi durante su ausencia. Además, según Ohui, el pequeño Ado también era un dokaebi, así que no necesitaba protección alguna. Pero Shinji no pudo contenerse más y le gritó a Ohui que parara y pensara en los sentimientos del niño por una vez. Aferrándose a su ropa con desesperación, exclamó: «Esto es entre nosotros, el niño no tiene nada que ver». Al parecer, Shinji logró convencerlo. Ohui se giró hacia Ado y le ordenó preparar el agua para el baño. «A la orden», respondió Ado, corriendo velozmente hacia el cuarto de baño. Aún con la respiración agitada por todo lo sucedido, Shinji observó al chico con una mirada llena de preocupación. De repente, Ohui atrapó la muñeca de Shinji con fuerza y siseó con furia contenida: «Creí que habías pedido tiempo para salvar tu vida. Pero parece que tu existencia no vale ni una pluma de cuervo para ti.
Debiste decirlo antes. Así habríamos resuelto esto hace mucho tiempo, añadió rechinando los dientes, sin soltar la mano de Shin-hee, manteniendo una tensión eléctrica entre ambos. Oh-hui declaró que era el momento de iniciar su duelo. Encendió la vela y desde ese instante comenzaron su partida en el tablero. Fue una batalla intensa y atrapante. Como Shin-hee era un novato, Oh-hui no paraba de burlarse de él, confiado en que ganaría con facilidad. Al ver que Shin-hee se esforzaba al máximo sin lograr nada, Oh-hui le sugirió que se rindiera, pero renunciar no era una opción en su vocabulario. Entonces Oh-hui señaló la vela, cuya cera goteaba lentamente, recordándole cruelmente que el tiempo se estaba agotando. Comentó con frialdad que el tiempo siempre se escapa rápido, especialmente para los simples humanos. En ese momento, Shin-hee comprendió que para ganar tenía que apostarlo todo. Dio su mejor esfuerzo. A veces la suerte le sonreía, pero era efímero, y la ventaja volvía rápidamente a manos de Oh-hui. La vela seguía ardiendo, contando los últimos minutos de vida. Impulsado por un repentino torrente de energía yang, Shin-hee perdió el miedo por completo e incluso comenzó a hacer trampa, decidido a ganar a cualquier costo. De pronto, un grito molesto resonó desde afuera. «Oye, ¿a dónde crees que vas?» Pronto llegaron otros dokebi al lugar. Avergüenzado por ser el centro de atención, Shin-hee le preguntó a Oh-hui si podían irse a una habitación privada, pues no podía concentrarse ante tantos ojos curiosos. En ese instante, los dokaebi comenzaron a cerrarse sobre ellos, atraídos por la poderosa y deliciosa atracción de la energía yang. Sin dudarlo, Oh-hui usó su magia y levantó un muro de llamas masivo entre ellos y la multitud. Los dokaebi desaparecieron sin dejar rastro. Solo quedó una habitación envuelta en fuego, un recordatorio ardiente de su codicia. Oh-hui miró la vela y vio que estaba casi consumida. Cuando la llama finalmente murió, dijo en voz baja que el juego ya no importaba, pues el premio ya era suyo. Los dokebi, que representaban una amenaza, fueron desterrados a otra dimensión. Uno de ellos, ahora atrapado en el nuevo mundo, gritó indignado. ¿Cómo no íbamos a probar? La energía yang, si fuimos nosotros quienes la encontramos, ese tipo nos robó nuestra recompensa. Parado al borde de un acantilado, el dokaebi reclamó que ellos también tenían derecho a sentir el poder del yang. Golpeando el suelo con ambas manos, provocó un rugido atronador a su alrededor. «Nosotros también lo merecemos», gritó. Poniéndose de pie con una gran sonrisa maliciosa, Hyakki añadió que, como ellos trajeron al humano aquí, la energía debería pertenecerles por derecho. Bajo el techo de una casa tradicional, una linterna se mecía en la niebla, proyectando un suave brillo rojo y azul que iluminaba la noche con un resplandor tenue. Shin-hee llenó una tina con agua tibia y se sumergió hasta el cuello, dejando que el vapor se llevara el cansancio del día. Bajó la mirada, perdido en sus pensamientos. De pronto escuchó una voz familiar. Era Ado, sonriendo brillantemente y preguntando si se encontraba bien. Shin-hee miró al chico con sorpresa y le preguntó por qué estaba allí. Ado explicó que el señor Oh-hui lo había llevado cargando hasta ahí mientras estaba inconsciente. Shin-hee quedó en shock. Si se había desmayado, entonces ¿quién había ganado el juego? Mirando la vela casi derretida, Shin-hee pensó, es cierto, la vela casi se había extinguido. Ado notó un rastro de sangre corriendo por su hombro. Shin-hee se tocó la herida y se preguntó de dónde había salido eso. Pronto se dio cuenta de que durante el juego actuó salvajemente, casi como si no fuera él mismo. Estaba conmocionado por su propio comportamiento y comenzó a preguntarse si Oh-hui había manipulado sus recuerdos. Shin-hee pensó que tal vez su suposición era correcta. De lo contrario, recordaría todo con claridad. Llamó a Ado, quien caminó hacia él tambaleándose con una toalla en mano. Intentando ayudarlo, Shin-hee notó que el chico se balanceaba mucho y le preguntó si estaba bien. El niño respondió con voz soñadora. «Hueles tan bien, justo como debería oler la esposa del señor». Cuando Ado apoyó la cabeza en la tina y se desmayó, Shin-hee gritó alarmado pidiéndole que despertara. Mientras tanto, el señor Oh-hui disfrutaba de un baño lujoso. Uno de sus sirvientes le informó que su ropa estaba lista, pero Oh-hui pidió no ser molestado y les dijo que volvieran más tarde. Oh-hui cerró los ojos, sumido en profundos pensamientos sobre todo lo sucedido. Después de un rato, terminó su baño y salió del agua.
Un sirviente le entregó la ropa y otro le informó que todos los preparativos para el banquete estaban completos. Añadió que era hora de dirigirse a la cena. Oh Hui respondió secamente que no sería necesario, provocando un sorprendido. ¿Qué? ¿No irá? En ese momento, Oh Hui preguntó a cambio, ¿él ya está despierto? El sirviente repitió, ¿se refiere a? El sirviente informó, con voz temblorosa, que a pesar de las horas transcurridas, el humano seguía perdido en el mundo de los sueños sin recuperar la conciencia. Oh Hui se tensó, incrédulo ante la noticia. Todavía, su paciencia se agotaba, así que ordenó traer a su presa ante su presencia en el instante exacto en que abriera los ojos. Justo en ese momento, un subordinado interrumpió la atmósfera. El líder rebelde de los Dokaebi, Hyuk-chi, exigía una audiencia inmediata. ¡Qué inoportuno! Tras una pausa calculadora, Oh Hui concedió el permiso. Hyuk-chi y sus secuaces entraron, arrastrándose en reverencias exageradas ante su señor absoluto. Con voz empalagosa y fingida humildad, Hyuk-chi se disculpó por la osadía de sus seguidores al haber tocado la preciosa fuente de energía Yang. Apoyando la mejilla en su mano con desdén real, Oh Hui cuestionó sus motivos. ¿Por qué estás aquí? Claramente no viniste por un castigo. Hyuk-chi confesó que, aunque entregaron la energía, sus bolsillos seguían vacíos. El descontento crecía entre sus filas como la mala hierba. Suplicó ayuda a Oh Hui para calmar las aguas turbias de la rebelión que se gestaba. Todo lo que pedía era silenciar los lamentos de sus subordinados y levantarles el ánimo. Insinuó que tal vez, solo tal vez, merecían algún tipo de recompensa. Con una sonrisa ladina, Hyuk-chi jugó su carta maestra. Dado que fuimos nosotros quienes trajimos a ese humano cargado de energía Yang para un final feliz. Me haría muy feliz si usted permitiera. Pero antes de terminar la frase, la suela de Oh Hui aplastó su cabeza contra el suelo sin piedad. Inmovilizándolo con una frialdad letal, gruñó. ¿Desde cuándo una rata tiene derecho a exigir algo? Oh Hui mencionó los rumores de traición que circulaban durante su ausencia. Al parecer, estos Dokaebi intentaron usurpar las tierras del este. Uno de los lacayos de Hyuk-chi, temblando, confesó su patético intento de conquista. Oh Hui se burló de la ironía. ¿Cómo alguien sin enemigos acaba recibiendo una máscara y gobernando? Sonrió con malicia ante la estupidez de sus súbditos. Si tantas quejas tenían, él era generoso. Les daría la oportunidad única y exclusiva de intentar matarlo ahí mismo. Vengan por mí, desafió. Y su aura asesina dejó claro que no estaba bromeando. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se atrevió a mover un músculo. Oh Hui agarró al líder por los cabellos, obligándolo a mirarlo a los ojos. ¿No les di una oportunidad? ¿Por qué callan ahora, cobardes? Con la voz quebrada por el terror absoluto, Hyuk-chi juró que solo buscaban ayuda, sin malicia alguna. Rogó piedad como un niño asustado ante el castigo. Prometió que tal insolencia jamás se repetiría. Oh Hui, aburrido de la farsa, decidió perdonarles la vida. Pero cuando la calma regresó, surgió una duda. ¿Y ahora qué? Los Dokaebi recriminaron a Hyuk-chi. ¿No dijiste que el Lord estaba débil? Ese monstruo casi nos aniquila con la mirada. Claramente, sus cálculos fallaron. Hyuk-chi teorizó con nerviosismo. Si el humano seguía vivo, significaba que Oh Hui aún no se recuperaba por completo. Mientras tanto, Shinji limpiaba su herida en el hombro, obsesionado con ese extraño aroma que Ado había mencionado anteriormente. Se olfateó a sí mismo sin éxito. Entonces, una idea cruzó su mente. ¿Y si el chico no se refería a un olor, sino a su inmensa energía Yang? Eso explicaría todo el misterio, incluso por qué los Dokaebi parecían perder fuerzas y debilitarse al estar cerca de él. Todo estaba conectado a su poder latente. Shinji acarició suavemente al niño inconsciente, rogándole que despertara, pero el silencio fue su única respuesta. De la nada, un Dokaebi irrumpió en la habitación gritando, «¡Oye, humano!». El susto casi le provoca un infarto a Shinji, quien gritó de vuelta por instinto. «¿Qué demonios quieres?», exclamó. Hyuk-chi contraatacó con la pregunta del millón. ¿No te mueres por volver a casa? ¿Quieres un poco de ayuda? La oferta paralizó a Shinji. Sus ojos se abrieron como platos, quedándose estático mientras se debatía entre la duda y la esperanza. Atónito, preguntó si esto tenía que ver con su apuesta con Oh Hui. Hyuk-chi se sorprendió al principio. Este humano tuvo las agallas de desafiar al Lord y ahora pagaba el precio. «Eres un iluso», se burló Hyuk-chi. ¿De verdad crees que ganar una simple apuesta te devolverá al mundo de los vivos? ¿Cómo podía ser tan ingenuo?
Hyuk-chi le reveló la cruda verdad. Si Oh-hui pierde tu energía yang, morirá. Jamás te dejará ir por voluntad propia. No hay motivo para soltar a la fuente de su vida. Además, señaló un detalle crucial. Oh-hui no posee cuernos como un dokaebi normal. Al ser un mestizo, nacido de humano y dokaebi, su poder es inestable. Por eso, la sola idea de liberar a Shinji es inaceptable para él. Al escuchar la oscura revelación, Shinji se puso rígido. Una gota de sudor frío recorrió su sien. La trampa se sentía más real que nunca. Hyuk-chi invadió su espacio personal susurrando veneno. Sería mucho mejor para todos si el niño simplemente desapareciera del mapa. Shinji lo miró con sospecha. Tú también estás en problemas. ¿A qué juegas exactamente? No se dejaría engañar tan fácilmente. Hyuk-chi propuso el trato sucio. Comparte un poco de tu energía yang y te ayudaremos a escapar. Pero la confianza de Shinji ya estaba rota. Cuando Shinji los llamó débiles y mentirosos, la máscara cayó. Hyuk-chi empujó al niño violentamente y se abalanzó sobre el humano con furia. Comenzó a drenar su energía a la fuerza. Justo entonces, un subordinado de Oh-hui entró con autoridad imperial. ¿Qué creen que están haciendo? Atrapado infraganti, Hyuk-chi se retiró hacia la salida, pero lanzó una última amenaza. Volvería a medianoche y no sería tan amable como el Lord. Tiempo después, vestido con sedas finas y nuevas, Shinji fue escoltado a los aposentos del Lord Oh-hui. Sus nervios estaban a punto de estallar. Intentaba mantener la compostura desesperadamente. Se repetía como un mantra. Si menciona la apuesta, niégalo todo. Finge demencia. Fingiría que no recordaba nada. Lord Oh-hui, colocando una pequeña copa en la mesa y con una sonrisa pícara, comentó: «Esto ha tomado mucho más tiempo del esperado». Clavando su mirada predadora en Shinji, añadió: «Por tu culpa, estoy bebiendo sin mi aperitivo». Dicho esto, el Lord se puso de pie lentamente. Un silencio denso, casi tangible, inundó la habitación. Shinji se congeló en su sitio, sintiendo cómo el sudor frío delataba su pánico interior. El Lord se acercó, invadiendo su espacio vital, y susurró con calma peligrosa: «Ni se te ocurra fingir que olvidaste lo que pasó ayer». Shinji tragó saliva. Estaba perdido. La duda lo carcomía por dentro como un veneno. ¿Acaso había ganado esa apuesta y su memoria simplemente lo había borrado? Pero ya no tenía caso remover el pasado, así que Shinji, reuniendo cada gramo de su valentía, alzó la voz y respondió con firmeza, que por supuesto lo recordaba todo. Oh-hui soltó una risita burlona y clavándole la mirada en los ojos, le preguntó por qué temblaba tanto si decía la verdad. Cuando Oh-hui lanzó la pregunta: «¿No fuiste tú quien ganó?», Shinji se quedó helado, totalmente confundido, y si era cierto, quizás realmente podría volver a casa. Pero entonces, las palabras del dokaebi resonaron en su mente. Oh-hui jamás planeó dejarlo ir. Lleno de determinación, Shinji aferró el kimono de Oh-hui con fuerza. Le gritó que él había ganado y que el señor estaba obligado a cumplir su promesa de regresarlo a su mundo. Aunque su voz temblaba, se mantuvo firme. Tenía que volver a casa. Era lo único que su corazón anhelaba en ese instante. Pero Oh-hui, con una suavidad desconcertante, puso las manos sobre sus hombros y, con una sonrisa leve, le preguntó: «¿De qué estás hablando, cariño?». Acto seguido, envolvió a Shinji en un abrazo tierno y le susurró: «¿Acaso no juraste quedarte a mi lado para siempre?». La sangre de Shinji hirvió de furia y apretó los puños. Esas palabras eran pura basura. Estaba convencido de que, en su sano juicio, jamás habría soltado semejante locura. Explotó gritando: «¿Cuándo dije eso?». Oh-hui cuestionó si negaba su propia promesa, y Shinji titubeó. Tal vez su memoria sí fallaba, pero estaba seguro de que nunca diría algo así. Señalando la herida fresca en su hombro, Oh-hui frunció el ceño. «¿También vas a negar esto?». Con una mueca, le recordó que, en medio del juego, fue el propio Shinji quien juró nunca abandonarlo. Ardiendo de pura rabia, Shinji gritó que eso era imposible y le echó en cara la verdad. Oh-hui nunca tuvo la intención de dejarlo libre. Harto de la discusión, Oh-hui empujó al chico contra el suelo y, imponiéndose sobre él como una torre, le ordenó calmarse de inmediato. Bebiendo un sorbo de agua con total frialdad, dijo que la palabra de Shinji no valía nada, y si tanto quería la verdad, tendrían que revivir ese día desde el principio. Oh-hui insistió:
jugarían ese maldito juego de mesa una vez más. Pero en el momento crítico, un subordinado llegó con noticias alarmantes. El Lord Jeum Ryan, el anfitrión del banquete, estaba quemando a sus zorros. Si esto seguía así, advirtió, todas las fuentes de energía Yang se esfumarían. Le rogó al Lord Ohui que interviniera personalmente. Mientras tanto, Shin-hee aprovechó el caos para buscar un objeto pesado y atacar a Ohui, pero un Dokaebi fue más rápido y lo interceptó en seco. Al darse cuenta de que debía irse, Ohui decidió inmovilizar a Shin-hee. No podía arriesgarse a que su mascota huyera o causara problemas en su ausencia. Shin-hee bajó la mirada y susurró, ¿tienes miedo de que desaparezca? Ohui sonrió con malicia y sin ocultar lo que sentía respondió, por supuesto que me preocupa. ¿Cómo no iba a estarlo? Tiempo después, Lord Ohui llegó para confrontar a Jeum Ryan y darle una lección. Al llegar fue recibido por damas risueñas y alegres, pero Ohui fue directo al grano. ¿Dónde está Jeum Ryan? Una joven respondió que su lord estaba relajándose y bebiendo en el Gibang, ese santuario de placer y entrenamiento. Cuando le preguntaron si algo malo pasaba, Ohui solo mostró una sonrisa astuta. Con una calma aterradora, pidió que lo llevaran ante Jeum Ryan. Mientras tanto, Jeum Ryan y los otros Dokaebi celebraban un banquete desenfrenado en el corazón del Gibang. Risas, manjares y placer llenaban el aire, hasta que la imponente figura del Lord Ohui cruzó el umbral. Lo recibieron con calidez fingida. Jeum Ryan sonrió y soltó, «Escuché rumores de que te has estado dejando ver mucho por aquí. Vine a comprobarlo, pero no estabas». Ohui se detuvo en la entrada, mirando a los demás Dokaebi con fingida sorpresa. Como si no esperara tal bienvenida. Pensaba en cómo invitarte, así que decidí hacerte una broma, añadió Jeum Ryan. Un Dokaebi estalló en carcajadas, comentando que su lord simplemente estaba siendo él mismo. Inclinando la cabeza con elegancia, Ohui lanzó un dardo envenenado. Si Jeum Ryan tenía tiempo para venir hasta aquí, claramente le sobraba el tiempo libre, y añadió que todo ese alboroto no se comparaba con el propio Jeum Ryan, quien no hacía más que jugar. Uno de los invitados asintió, dándole la razón, admitiendo que no había punto de comparación. El salón estalló en risas, pero cuando Ohui dio media vuelta para irse, Jeum Ryan sonrió. ¿Ya te vas? Acercándose y tocando suavemente el hombro de Ohui, lo provocó. ¿Acaso alguien te espera en casa? Y añadió con malicia, ¿no te convocó el Lord Yama? Manteniendo esa sonrisa burlona, Jeum Ryan mencionó los rumores de que el Señor del Este había capturado a un humano sumiendo el registro de vida en el caos, y si eso era cierto, todo podría desmoronarse. En respuesta, Ohui afiló su sonrisa. Parece que el perro leal de Yama sigue las órdenes al pie de la letra. Un subordinado de Jeum Ryan gritó furioso, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi lord? Pero Ohui, con una calma sepulcral, respondió, ¿y qué? ¿Vas a arrestarme ahora? Acariciando su propia muñeca, Jeum Ryan admitió que la idea le había cruzado por la mente, pero con la energía Yang casi agotada, dejar que Ohui se debilitara no le convenía, sonriendo con suficiencia. Jeum Ryan decidió dejarlo en paz por ahora. Después de todo, sin energía Yang, no era diferente de un simple humano. Ohui lo confirmó con una tranquilidad inquietante. En efecto, ya no había mucha diferencia entre él y un mortal. Pero al tener el mismo título que Jeum Ryun, quizá no existía diferencia alguna entre ambos demonios. Jeum Ryun asintió con picardía, cuestionando cuánto tiempo más el señor Ohui mantendría esa actitud tan altiva. De cualquier modo, prometió hacerle una visita muy pronto. Tenía planes perversos por si ese humano seguía con vida. Al escucharlo, el señor Ohui sonrió con frialdad y preguntó, ¿crees que en mi estado actual podrías matarlo frente a mis narices? Jeum Ryun estalló en carcajadas, negando con burla y asegurando que no tramaba nada semejante. Pero su tono cambió drásticamente a uno sombrío. ¿Quién sabe a cuántos humanos has devorado ya? A diferencia de ti, yo prefiero mantenerlos vivos para jugar un largo rato. Mientras tanto, Hyuk-ji se asomaba a la habitación de Shin-hee, verificando que su pequeña presa siguiera en su sitio. Dándole la espalda a Jeum Ryun, el señor Ohui soltó una risa burlona, advirtiéndole que dejara los chistes. Fingió indiferencia sobre la vida del humano. Al fin y al cabo, siempre habría otros para drenar su energía Yang. Volviéndose de nuevo, Ohui lo miró con una sonrisa ladina, asegurándole que no tenía ni la más mínima razón para preocuparse.
Esa misma noche, el señor Oh-hui regresó a los aposentos de Shin-hee. Una sola mirada le bastó para comprender la verdad. El chico había intentado escapar. Pero lo que más divertía a Oh-hui era ver con qué desesperación se aferraba a su frágil esperanza de vivir. Mientras tanto, un subordinado de Heung-ryun preguntó con cautela si realmente dejaría a Oh-hui actuar sin intervenir. Heung-ryun sonrió y respondió que, por ahora, les daría rienda suelta para hacer lo que quisieran. Más tarde, él mismo haría una visita personal, para ver cómo se desarrollaba el drama. Poco después, Oh-hui decidió castigar a un dokaebi que osó entrar sin permiso, buscando robar algo de energía yang. Sin dudarlo, Oh-hui disparó flechas que atravesaron brutalmente su abdomen. Con una mueca arrogante, observó con frialdad al dokaebi herido. En ese instante, uno de sus sirvientes comentó que el señor Oh-hui lucía especialmente imponente y seguro ese día. Oh-hui sonrió levemente y lo confirmó. Se sentía inusualmente ligero, como si el poder desbordara de su ser. Un dokaebi preguntó sorprendido si valía la pena gastar yang en un día así, mientras otro sugirió con picardía detener la práctica de tiro e ir con Hongyeon para divertirse, pero el silencio absoluto de Oh-hui dejó atónitos a sus sirvientes. Todos asumían que querría ver a la bella Hongyeon. Incluso dijeron que ella correría a sus brazos al instante. Pero en ese preciso momento, el señor Oh-hui arrojó su arco con furia a los pies de un subordinado. Se giró hacia el dokaebi y, entrecerrando los ojos con malicia, sentenció que lo único importante ahora era vigilar a ese humano. Entrada la noche, Oh-hui regresó a la habitación de Shin-hee. Al contemplarlo, recordó cómo hace poco el chico le había prometido permanecer a su lado. Acercándose lentamente, Oh-hui sacó una botella de licor y con una sonrisa encantadora le ofreció un trago a Shin-hee para que pudieran disfrutar un poco esa velada. A partir de ahí, comenzaron a jugar diversos juegos de mesa, pero la frustración de Shin-hee crecía, perdiendo ronda tras ronda, hasta que, inesperadamente, Oh-hui cayó profundamente dormido sobre la mesa. De golpe, se despertó con los ojos desorbitados, mirando a su alrededor con total confusión. El señor Oh-hui se levantó despacio, con la cabeza dándole vueltas, intentando recordar los instantes previos al sueño. Pero al notar que Shin-hee ya no estaba en la habitación, su rostro se congeló en un gesto de horror. Estaba genuinamente atónito. Al inspeccionar el lugar, sus ojos se posaron en una linterna roja tirada en el suelo, la misma que antes bañaba el cuarto con su luz tenue. Junto a ella, descubrió un plato agrietado en el piso, como si alguien lo hubiera soltado con prisa. En ese instante, Oh-hui concentró su energía dokaebi en la palma, listo para cazar a Shin-hee a toda velocidad. Mientras tanto, Shin-hee jadeaba pesadamente, con la respiración entrecortada y errática. Por un segundo se preguntó qué hora sería. Pensó que, si había llegado tan lejos sin persecución, el aroma debía haber funcionado a la perfección. Se llevó una mano a la frente, sintiendo una punzada de dolor agudo y palpitante. Le dolía tanto la cabeza que parecía que se partiría en dos. Shin-hee tragó saliva, recordando las palabras de aquel dokaebi. El aroma no tenía efecto en los humanos. El día anterior, Hyuk-ji lo había visitado para recordarle que sus advertencias sobre Oh-hui resultaron ser ciertas. Pero su visita tenía otro fin. Esperaba una respuesta, y el silencio obstinado de Shin-hee comenzaba a irritarlo cada vez más. De repente, Hyuk-ji se tensó al escuchar ruidos extraños e inquietantes afuera. Al preguntar el origen, sus subordinados le dieron la noticia fatal. El señor Oh-hui se dirigía directo hacia ellos.